Buenas tardes a todos, bienvenidos desde todas partes a este webinar sobre inteligencia artificial en el aula, retos para docentes, alumnos y orientación. Eh, Primero quería decir que este es el tercer webinar entre COPOE y USIE y que esperamos que no sea el último y que este nacimiento de esta relación que se ha establecido entre COPOE y USIE continúe en el futuro. No quería detenerme demasiado, sino presentarme un poco más. Yo soy Antonio Cantero, soy el segundo secretario de COPOE y hoy voy a ser el moderador de este webinar. Em, Sin nada más, quiero presentar a los dos ponentes de gran altura que tenemos hoy aquí en este webinar. En primer lugar, estaría Samuel Crespo Ramos, perteneciente a la Unión Sindical de Inspectores de Educación. Él es inspector, claro, de educación en Sevilla, doctor en Educación y Psicología Social por la Universidad Pablo Olavide, ingeniero informático y profesor de educación secundaria de especialidad informática, autor de varios capítulos y artículos científicos y académicos sobre inteligencia artificial, redes sociales e impacto de la tecnología en la educación. Y en segundo lugar, también tenemos a Cristóbal Calderón Machueca de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, por supuesto perteneciente a COPOE, es decir, a la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Él es pedagogo, orientador educativo, conferenciante y escritor, especializado en neuropsicología de la educación y en la aplicación de las TIC a la enseñanza. Durante su trayectoria profesional ha ejercido como orientador educativo desde hace más de 30 años, trabajando tanto en equipos de orientación como en departamentos de orientación de IES de la Comunidad de Madrid. Y tengo que decir o añadir que está llevando a cabo un seminario muy interesante sobre inteligencia artificial en la orientación en COPOE, del cual yo participo, realmente muy interesante, y os animo a que todos vosotros también participéis de este seminario. Y ya sin más, pasamos a la primera temática que tiene que ver con el rol del profesor. Es decir, pasamos del profesor como transmisor de la información a guía del aprendizaje en el área, perdón, en la era de los algoritmos. Y la primera pregunta sería, ¿estamos preparados culturalmente para dejar de ser transmisores y convertirnos en diseñadores de aprendizaje? ¿O seguimos muy anclados en el modelo del siglo XX? Pues nada, podemos empezar a contestar. Cualquiera de vosotros podéis empezar. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos, a todas. Encantado de estar con vosotros porque para mí es un aprendizaje más, así que de verdad que halagado por la confianza. Bueno, mi respuesta es que creo que somos receptivos. Me considero una persona constructiva y positiva, pero mi respuesta es no. No creo que a día de hoy no estamos preparados como tal. La IA generativa no es una tecnología más, representa un cambio de paradigma. Es verdad que el profesorado está receptivo a una nueva formación, pero el rol actual docente, como dice Antonio, en este rol sigue pesando mucho quizá todavía el control de la clase, la planificación, la posesión de conocimiento como variable de autoridad, quizá especialmente en secundaria y enseñanza superior. En este rol actual aún se prioriza mucho el resultado, priorizamos mucho el resultado y la IA generativa ha venido para que precisamente prioricemos en la antesala de ese resultado, es decir, en el proceso de pensamiento. Un ejemplo sencillo, ¿no? Un profesor de historia en secundaria tiene como uno de sus valores, por ejemplo, actualmente narrar la Revolución Francesa, ¿no? En este nuevo rol que se pretende o que es posible con la incorporación de la IA generativa, podría ser siempre tras un mínimo corpus de conocimiento, ¿no? A mí no me gusta ser extremista, ¿no? Cuando el alumno tiene un mínimo corpus de conocimiento necesario, este rol podría evolucionar a que le diga este docente a los alumnos, abrir Gemini, ChatGPT, pedirle ahora que se explique la Revolución Francesa como si fuera un campesino, un noble o un burgués, analizar las diferencias, los sesgos y las omisiones para sacar conclusiones y exponer en clase vuestras conclusiones. Ese ejercicio supone una función cognitiva de un valor añadido mucho mayor que un producto final, ¿de acuerdo? Porque contiene
usar la IA desde un punto constructivo. En conclusión, este nuevo rol que nos pregunta Antonio, en mi humilde opinión, se basaría en dos pilares, ¿no? En primer lugar, como dijo Voltaire ya en el siglo XVIII, él decía aquello de que deberíamos evaluar a las personas no por las respuestas que dan, sino por las preguntas que hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer pilar de ese nuevo rol docente, en mi humilde punto de vista, sería enfatizar la virtud intrínsecamente humana y casi escénica para motivar, para enamorar con palabras, para fomentar esa curiosidad. Jamás habrá ninguna IA que sea capaz de responder a las preguntas que los chavales nunca se hacen. Y en segundo lugar, el gran elefante en la habitación es la evaluación formativa. Es decir, cómo va a cambiar la evaluación, aunque luego profundizaremos en eso, en este pilar. Yo creo que este nuevo rol deberá contar con evidencias auténticas de aprendizaje competencial, que será pasar de un escenario a otro, pasar de evaluar con un examen parecido o igual a 30 chavales a evaluar a un tercio de estos el proceso de aprendizaje, que eso conlleva un tiempo que muchas veces el docente no tiene, ¿vale? Pero es un cambio de paradigma, a utilizar el tiempo con menos alumnos para evaluar su proceso de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Ahora una pregunta de esas cortas tipo test o tipo cuestionario. Vamos a evaluar un poco. Eh, ¿Qué pensáis que está naciendo, surgiendo o emergiendo con la inteligencia artificial? A ver, bueno, ante lo que surge, hay muchos autores que están proponiendo, ¿no?, una nueva asignatura en inteligencia artificial. Yo creo que esa es una visión un poco cortoplacista. Yo creo que lo que de verdad está surgiendo es la necesidad de integrar tanto el pensamiento crítico como la competencia digital en todas las áreas, como han hecho otros países ya, que ya nos llevan distancia, sobre todo en el norte de Europa, integrar la inteligencia artificial generativa y la competencia digital en todas las áreas, en primaria y secundaria, de una forma quizá coherente al alumnado y progresiva, más allá de una simple asignatura. No hablamos de una nueva tecnología, hablamos de un enfoque nuevo, un paradigma muy novedoso, ¿no? Mm. Claro, sí, sí, sí. A ver, yo creo que hay varias cuestiones que están surgiendo. Primero, creo que hay una cuestión puramente práctica, y es que entiendo que las propias organizaciones, las administraciones, me refiero a las administraciones estatales y autonómicas, tienen una cierta preocupación por el uso de la inteligencia artificial, y de alguna manera se están planteando, por un lado, la aparición de una ética determinada, es decir, igual que tenemos un régimen regulado de normativa de cómo usar determinado tipo de aspectos en educación, también hay un planteamiento de crear un decálogo de uso ético de la IA e implementarlo de alguna manera para que ese uso que hacemos de la IA tenga un marco regulador. Creo que eso sí está apareciendo. De hecho, no solamente a nivel social, sino también a nivel educativo, porque las administraciones ya están pensando en ello. Hay otro aspecto también muy importante que pasa siempre en este tipo de, entre comillas, revoluciones, cuando ocurre un periodo de transformación rápido, y es que están apareciendo líderes que de alguna manera se ponen en el disparadero de la IA. Conozco ya, por ejemplo, experiencias que se están haciendo con profesores que están implementando la inteligencia artificial en sus aulas, bien para crear, por ejemplo, metodologías personalizadas en los propios alumnos, como crear asistentes que ayudan a los alumnos a realizar de alguna manera como cotutores el aprendizaje. Eh, Os puedo poner, por ejemplo, casos como podría ser Masi School y un montón de plataformas que ya han aparecido con un trasfondo de IA, que están apoyando la labor del profesorado, facilitándole el trabajo. Hay aspectos que ya están implementados en la IA, que incluso muchos profesores lo están utilizando sin realmente conocer que detrás lo que hay es un LLM que le está realizando ese trabajo. O sea, está apareciendo recursos IA a utilizar por el profesorado que, sin ser, vamos a ver, conscientes de que está detrás de una IA, se está utilizando porque se están considerando que esos recursos son bastante válidos.
Y yo creo que también está apareciendo como típico y creo que eso es un problema o puede ser un problema que quizás como generación de la IA esté provocando un cierto desnivel y una cierta disrupción entre quien tiene más acceso a esos recursos y quien tiene menos y puede crear un cierto problema de disonancia entre quienes pueden aprender mejor y pueden aprender peor. Creo que eso también es un factor que puede estar emergiendo y a lo que creo que tenemos que estar muy atentos porque la IA es transformadora, pero solo si se tienen recursos y posibilidades de introducirse en ella, ¿no? Ese tipo de cosas creo que ya están perfilándose y creo que hay que estar muy atentos a ellas. Ujú. Genial. Esto, hay varias preguntas aquí en el chat. Por ejemplo, una de ellas es ¿cómo se puede integrar la IA en primaria? Porque según tengo entendido, pues en primaria no pueden usar los alumnos según la normativa. Quizás sea más interesante que sea aplicada por el profesorado, no sé, quizás, no lo sé. Pues Pero sí nada, que se Samuel, como tú alguna lo veas, forma. yo si quieres puedo... Bueno, nada, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristóbal. En lo que acaba de decir Antonio, vamos a ver. Imagino que te refieres, Antonio, al uso de dispositivos móviles por parte del alumnado, pero yo creo que sí es posible, especialmente ya en tercer ciclo, ¿vale? El uso de la IA por parte del docente siempre Ujú. dando respuesta a una pregunta del propio alumno. Es decir, aquí es curioso porque, paradójicamente, el mejor uso de la IA es el que previamente hace hincapié en la metacognición del propio alumno. Cuanto más pensamiento crítico tenga el alumno per se, mejor uso combinado ahora después de la IA. Entonces, en primaria, pues sí es posible. En respuesta a la pregunta que han hecho, el docente puede crear asistentes, agentes o gems en Gemini. Cada IA generativa, cada plataforma tiene la posibilidad tanto de hacer prompts con un modelo LLM, como decía Cristóbal, en el que en el que tenga un enfoque quizás pedagógico para no dar la respuesta, sino que cree curiosidad, pero sobre todo crear un asistente, ahora podemos ver algún ejemplo, asistente para que de forma coherente a la edad del alumno, yo lo tengo hecho con mis hijos. Yo tengo hecho dos agentes y cuando se lo tengo adaptado a cada una de sus dos edades para que le responda de una forma coherente. Siempre, lo que pasa es que yo siempre me pongo a trabajar al lado de ellos un poco para acompañarlos y ver un poco el feedback. Pero es posible en esas edades con un agente para que, bueno, le responda o les anime a seguir investigando en lugar de darle la respuesta, ¿no? Pero yo quería comentar aquí también, bueno, perdonad que me un poco, que en algunos casos, pues también con determinados alumnos, sobre todo con necesidades educativas especiales, yo he creado algunos programas específicos para que puedan ser utilizados por sus padres para entrenamiento de aspectos, pues como de lenguaje o como aquellas fichas antiguas que hacíamos, ¿no? Pero ahora que se pueden realizar específicamente para cada niño, para cada alumno, para cada necesidad, algo concreto para que lo hagan sus padres o sus profesores o en clase con el profesorado de apoyo, ¿no? Y bueno, no quiero detenerme más, pero yo creo que sí que es ampliamente útil, tanto en primaria, incluso para niños de educación infantil, sobre todo para las personas que están atendiendo a este tipo de alumnos, ¿no? Así, a ver, rápidamente. Habría otra pregunta y ya no hay más, porque si no, entonces, que me parece interesante, ¿qué se le puede contestar a quien te dice, y a qué miedo? ¿Qué parece? Eh, es que ya no es una opción. Es que estamos hace tiempo ya, ¿eh? Ya hasta cuando llegó mucho antes de Netflix, las recomendaciones, vivimos dentro de un algoritmo. Otra cosa que sea más o menos visible, pero no es una opción no utilizar la IA. Ujú. Eh, no hay que tener miedo, hay que formarse. Tanto en los docentes, en una formación inicial y continua, jurídica, técnica, pedagógica, de una gran calidad y luego también que haya opciones, que lo veremos en adelante, en España, en muchos países hay opciones formativas gratuitas, porque es un tema de Estado realmente, para que pues, bueno, pues, los usuarios puedan tener esa formación en lugar de evitar. Es comprensible al comienzo del camino siempre intentar, hay de hecho universidades que han hecho exámenes a papel ante un poco este nuevo paradigma, pero
lo que hay que hacer es aliarnos con en este caso, no es el enemigo, pero aliarnos con esta tecnología porque se puede llegar mucho más lejos con un buen uso de ella. Claro. Esto, Cristóbal, Yo, pues, simplemente indicar de nuevo para una participante cuál es el asistente especializado. Gracias, habías comentado alguno, ¿verdad? O bueno, asistente especializado, ¿te refieres? A sí, ver, como ha dicho Samuel, nosotros tenemos la opción de crear asistentes personalizados en cualquiera de las herramientas IA que están más en candelero ahora mismo, ¿no? ChatGPT, Gemini, Perplexity, sobre todo ChatGPT, Gemini, sobre todo Gemini por el tema de que nos va a permitir crear asistentes de una forma gratuita. Entonces, y ChatGPT, el que tiene la versión Pro o cualquier compañero, lo puede compartir y lo puede ver en la galería de GPTs y se pueden hacer un montón, cada uno para sus posibilidades. Yo lo que le he comentado a los orientadores, sobre todo, es que creen asistentes para poder trabajar en equipo y colaborativamente. Por ejemplo, en los equipos de orientación pues conviene crear asistentes para el apoyo hacia el tutorial, asistentes para el apoyo a la orientación académica, asistentes para el apoyo a la mejora del proceso de aprendizaje, asistentes para los trabajos de carácter administrativo, asistentes para la evaluación psicopedagógica, asistentes para el trabajo de atención a la diversidad, asistentes para hacer adaptaciones curriculares en colaboración con los profesores y los PTs. Es decir, se pueden crear como, digamos, ayudantes que de alguna manera estén bien planificados y que sea un apoyo muy importante para nosotros porque nos van a facilitar el trabajo y nos van a ahorrar tiempo, que es el objetivo fundamental de esas herramientas, facilitarnos el trabajo, ser eficaces y ahorrar tiempo, que es el objetivo. Y asistentes hay mucho. Yo no sé si nos da tiempo un poco. Yo he creado, por ejemplo, un asistente de orientación que se llama orientador de guardia. Cualquiera que en ChatGPT explore el GPT lo va a ver porque lo he puesto a disposición pública. Eh, he creado, por ejemplo, en Gem un asistente de automatización de tareas de orientación. Es decir, ese asistente me ayuda a mí a saber cuáles de las tareas de los orientadores son más o menos automatizables con herramientas IA, de tal manera que me orientan un poco a ver si yo quiero o no quiero automatizar esas tareas y mejorar el tiempo de eficacia y el trabajo. Realmente el tema no es los asistentes que hay, es la facilidad con la que nosotros podemos crearlo. Y con un poquito que sepamos de qué manera se implementan, podemos trabajar perfectamente con asistentes sin ningún problema e implementarlos en el equipo o en el departamento de orientación, no hay ningún problema. Es decir, es más el conocer el uso de la herramienta y saber que existen esas posibilidades y poder implementarlo. Eh, hay una cosa, con lo que preguntabas antes, Juan Antonio, sobre el tema de usar la IA en primaria. Como decía Samuel, es que el uso de la IA no se circunscribe todo solamente al uso del propio alumno, es decir, que la use el propio alumno. Vamos a decirle en bruto, quiero decir, de que te coja el chat GPT y se ponga allí a trabajar, que yo ahí no voy a entrar en cuestiones éticas o normativas sobre si el profesor que está pendiente de los alumnos en ese momento en su tablet o en el aula puede hacer una ejemplificación perfecta por su parte para explicar cómo se puede utilizar personalmente un chat GPT o un Gemini. Eso es lo de menos, porque ahí creo que no hay ningún problema. Pero es que ya en lo que se refiere al uso de la IA, cualquier profesor que implemente una herramienta de aprendizaje que tiene detrás la IA, la está utilizando ya. Es decir, si hay herramientas que están favoreciendo el uso de la creación de actividades, de estas que nos permiten con un pequeño instrucción crear actividades para los alumnos, etcétera, incluso ellos mismos pueden crear sus propias actividades. Samuel supongo que conocerá también el Storybook de Gemini, que es un asesor muy bueno para crear cuentos infantiles y que yo tengo constancia de que ha sido utilizado en primaria para que los propios alumnos crearan cuentos, cuentos en los que hay una transferencia emocional, porque ahí está ellos, está su abuela, y ya se crea ahí una visión
personalizada de cómo se implementa el mundo emocional del alumno, no solamente el mundo de aprendizaje curricular, y eso se utiliza perfectamente ya hoy en día. Pero es que además el uso de la IA en primaria no se circunscribe solo directamente al alumno, sino que en orientación, por ejemplo, tenemos la posibilidad de lo que acabamos de decir, de crear asesores que nos ayuden en nuestro trabajo, asesorar a los tutores, asesorar a la orientación, asesorar a las familias, crear planillas en las que podemos asesorar de muchas maneras, crear asistentes que nos permitan hacer informes diversificados y personalizados para cada uno de los usuarios, un montón de cosas sin referirse correctamente, concretamente al alumno en sí, ¿no? Aunque todo repercute en él. Por lo tanto, las posibilidades son muchas. Es decir, utilizarla ya en primaria, pues casi casi te diría que salvando determinado tipo de problemáticas relacionadas con la edad, con el momento evolutivo, con la normativa y con la ética, se puede utilizar bastantes cosas en primaria, bastantes, muchísimas, ¿de acuerdo? Muchísimas. Y, y bueno, en lo que refiere a tener miedo, te diré una cosa, yo le preguntaría si tienen miedo de utilizar el móvil, porque cuando entran en el móvil aparece Gemini que le está diciendo que la pregunta que está haciendo se la puede responder así, está utilizando la IA. Quiero decir que realmente cuando dicen tengo miedo al uso de la IA, realmente yo creo que en el ámbito personal no lo sé, pero en el ámbito profesional pues es las dudas que a todos nos entra cuando vamos a utilizar algo nuevo y de lo que no estamos seguros de las posibilidades y de lo que tiene. Pero realmente utilizar la IA yo creo que es un asunto que ya está en marcha. Ellos, o sea, todo el mundo la está utilizando en el ámbito personal. Utilizar en el ámbito profesional, yo creo que hoy, como decía al principio, no es una cuestión de sí o no, es cuestión de cómo la vamos a gestionar, porque todo el mundo la está usando. Ujú. Bueno, simplemente otro apartado que me interesa, porque bueno, si todos estamos un poco preocupados, como aquí también otra participante que nos dice que, bueno, ¿qué podéis decir de la privacidad de los datos del alumnado? Bueno, Es un pues, tema importante, necesario y que va a tener más importancia en los próximos años. ujú, En ese sentido, lo que es importante es primero utilizar las herramientas corporativas que disponga cada comunidad o cada país en su caso para el uso de la IA en el ámbito docente. En ese sentido, normalmente las comunidades suelen tener acuerdos con alguna corporación en el que los prompts y las respuestas de los prompts no alimentan el modelo, no alimentan el modelo para que aprenda y de esta forma, pues los datos están totalmente resguardados y no se publican en ese sentido. Por lo tanto, yo recomiendo que se utilice, pero siempre con mucha precaución, eh, solamente con las herramientas bueno, corporativas de cada comunidad. ¿Cuándo tenemos riesgo? Cuando utilizamos, por ejemplo, ChatGPT digamos, gratuito o las herramientas gratuitas no corporativas, si hacemos un prompt con datos personales de alumnado, estamos muy probablemente infringiendo esa protección de datos porque no tenemos la seguridad de ampararnos en un convenio. Por lo tanto, eh, animamos a su uso, pero siempre con formación y con conciencia sobre qué estamos utilizando y siempre herramientas corporativas y nunca en abierto o con herramientas fuera gratuitas. Mm. Sí, y yo estoy de acuerdo plenamente con Samuel y además creo que las administraciones de alguna manera están ya trabajando en ello porque solicitan efectivamente que cualquier dato esté cerrado y dentro de un entorno seguro y privado, ¿no? Los orientadores tenemos también un problema añadido y es que nosotros tocamos muy de cerca el tema de la privacidad de los datos y la sensibilidad de esos datos, ¿no? Ahí tenemos nosotros quizás un debate bastante importante, porque independientemente de que lo utilicemos en un entorno corporativo cerrado, también estamos de alguna manera obligados a tener una anonimización de esos datos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que tener nosotros un debate interno de hasta qué punto podemos y debemos implicar el uso de la IA en datos personalizados. Nunca nosotros podremos trabajar con datos personales para evaluaciones psicopedagógicas, para informes, etcétera, etcétera. Pero creo que en ese sentido sí se pueden implementar una serie de medidas
como planificaciones sin ningún dato personal, tipo plantilla, en las que se nos ayude de alguna manera a que esos informes anonimizados nos ayuden a desarrollar el trabajo sin tener que estar personalizados ni tener que tocar sistemas sensibles, ¿no? Es decir, podemos crear aplicaciones que utilicen la anonimización de los datos para poder, por ejemplo, pues asesorar al profesorado sobre las cualidades de un alumno, sobre los perfiles profesionales, sobre los perfiles de emocionales, sobre las capacidades de aprendizaje, sin que ello implique que estemos hablando de ningún alumno. Como podría ocurrir cuando nosotros hemos tenido que presentar informes generales a las administraciones, etcétera, en las que hemos tenido simplemente que eludir los datos personales. Ahí en ese sentido no hay ningún problema. Y como decía Samuel, pues no alimentar a la memoria de los LLM con asuntos personales en ningún aspecto ni en ningún campo, ¿no? Y a nosotros sí que es verdad que nos toca un poco la sensibilidad en ese sentido porque estamos teniendo que manejar datos muy delicados y muy sensibles, eso es cierto. Bueno, pues si os parece bien, vamos a cambiar ahora al siguiente tema, que creo que es importante y va a contestar también algunas preguntas que nos están haciendo. Y el siguiente tema es enseñar y evaluar en tiempos de ChatGPT. Es decir, la pregunta sería, ¿amenaza u oportunidad para el pensamiento crítico del alumnado? Yo creo que este punto es muy importante y yo creo que, bueno, pues a Samuel, si le parece bien, le voy a hacer esta pregunta. Claro. Si la evaluación del producto final ya no es fiable, ¿cómo convenceremos a los claustros de que sigan pidiendo exámenes tradicionalmente, ¿no? Bueno, Tradicionales? claro, interesante. Esa es para mí la pregunta de millón, Antonio. Muchas gracias. Amenaza ninguna. Yo creo que la amenaza somos nosotros. Siempre el ser humano es el lado más débil, ¿no? Yo creo que convencer de este uso, ¿no? Yo creo que no tenemos que convencer. Tenemos que demostrar con evidencias la importancia del papel que va a jugar o que está jugando ya la IA generativa en la evaluación. Entonces, lo que ha comentado Cristóbal, muy interesante, es el uso de la IA docente, digamos, como para preparar recursos para un trabajo previo, pero muy interesante y apropiado. Pero yo creo que la gran dificultad y la oportunidad es el uso para la evaluación. Me explico. Y en ese sentido, voy a hacer, yo siempre tengo que ser que es más importante quizá, más que un mapa, es más importante la brújula, ¿no? Pues más que las herramientas, que también es importante tener claro el concepto. ¿Qué dice la ciencia sobre cuál es el papel que mejor juega la IA generativa en la evaluación? Voy a hacer una pequeña, voy a compartir un concepto, o sea, una pantalla, si me permitís, para ejemplificar esto, ¿vale? Mirad. A ver, la ciencia dice que la IA generativa, incluso en primaria, a la hora de evaluar, el mejor aliado que tiene es la metacognición o la autoevaluación del propio alumno sobre lo que hace. Me explico. Yo soy alumno, por ejemplo, de cuarto de primaria, ¿vale? Y tengo, pues, quizá una dificultad en resolver un problema. Bueno, es muy importante que antes de utilizar la IA generativa, el propio alumno, yo llegue a saber cuál es mi problema o en qué estadio estoy de esa resolución. Si tengo un problema en entender el problema, si tras entenderlo tengo dificultad en buscar los datos de ese problema y qué tengo que hacer, o si en tercer lugar tengo un problema en el puro cálculo de la resolución, ¿vale? Eh, si yo sé en qué estadio me encuentro, podré encontrar un feedback y ahí entrar la IA generativa, gracias al docente que la habrá preparado antes, para mejorar ese peldaño. Pero vamos hacia un escenario donde un 7, un 8, un 3 no tiene importancia. En la evaluación formativa es importante primero que el alumno conozca el momento en el que se encuentra, ¿vale? Dónde se encuentra en esa progresión. Y una vez que yo como alumno sepa si mi problema lo tengo en entender, en identificar o en calcular, el docente con la ayuda de la IA generativa puede tener recursos para que yo de forma autónoma, yo he visto clases que se han ido digamos, a una parte de un aula donde tienen recursos hechos con IA o no, donde el alumno sabe cuál es su dificultad, su siguiente paso y encuentra recursos que le ayudan a progresar en esa especie de rúbrica visual, ¿vale? No competitiva, pues, habéis visto, es cíclica. Con lo cual, especialmente en primaria, también esto funciona de primero a tercero de la ESO, la IA generativa per se tiene un resultado mucho menor que si el alumno conoce
cuál es su siguiente reto del aprendizaje, en dónde está quizá atascado y el feedback que le pueda dar o el docente o gracias a la IA generativa de su problema o de su momento sea coherente a su estado, ¿no? O a su necesidad. Ese cóctel de autoevaluación e IA generativa, según grandes autores, según prácticas reales ya también en Finlandia y en el norte de Europa, ofrece un resultado muy fértil y muy interesante. Con lo cual, la IA generativa no solamente es una gran ayuda para el docente para probar recursos personalizados, sino para dar un feedback personalizado a la necesidad que el propio alumno identifica. Cuando yo como alumno sé que mi problema está aquí, cuando llego a casa, mi familia me puede ayudar mejor. El docente sabe si un tercio del alumno está atascado aquí, aquí, aquí. Luego, conocer el proceso de pensamiento y el proceso de resolución es mucho más importante que una nota finalista, ¿vale? Y en eso la IA generativa puede ser de gran ayuda, no solamente para la planificación, sino para la evaluación. Gracias Samuel. A Cristóbal le gustaría hacer ahora ya más en concreto desde la orientación, cómo acompañaríamos a un equipo docente que tiene miedo a perder el control evaluativo. Pues yo creo que con el movimiento se demuestra andando. Exactamente. Creo que primero creo que hay un periodo previo de asimilación del uso de la IA, ¿no? Y yo creo que yo para perder el miedo docente empezaría por pequeñas cosas que le demuestran que de alguna manera el uso de la IA no provoca ningún tipo de problema, ¿no? Hacer un pequeño informe, conseguir algunas cosas, crear una rúbrica de evaluación, ver que eso, el impacto que tiene, mejora sus posibilidades y a medida que ese equipo de alguna manera docente vaya siendo más receptivo a la inteligencia artificial y proponiéndole retos. Yo creo que ahí, cuando preguntas eso, creo que estaría dentro de la posibilidad de que ese equipo de orientación lo pusiera como objetivo de su plan de trabajo o ese departamento y que eso también estuviera de alguna manera planificado dentro del programa general de trabajo y yo creo que es muy importante también la quiecencia y la incorporación del equipo directivo, ¿no? Que vaya de alguna manera facilitando el trabajo que hacemos y haciendo una labor un poco de coordinación de todo esto. Simple y llanamente con pequeños datos, con pequeños ejemplos y bien planificado, yo creo que podemos conseguir que un equipo finalmente se atreva, porque siempre hay alguien en un equipo que se atreve, siempre lo hay, siempre lo habrá, que se atreve a probar estas cosas. Entonces, hay que utilizarlo como líder, hay que saber un poco qué podemos implementar en cada momento, pero creo que lo fundamental es que eso formara parte incluso de nuestro propio plan de trabajo, si es que lo consideramos necesario, ¿no? Con eso podremos conseguir mejores cosas. Cuando planificamos entre todos y nos plantamos objetivos, recursos, medios y materiales, pues siempre lo haremos mejor. Pero yo creo que con demostrarles de alguna manera que el uso de la IA es perfectamente inocuo y que puede facilitarles el trabajo y hacerles ahorrar tiempo, estaremos consiguiendo mucho. Y luego, pues oye, progresivamente iríamos probando más cosas y profundizando en los aprendizajes. Vale, ahora para ambos un poco una pregunta que yo creo que es muy importante porque dice, ¿corremos un gran riesgo con la utilización de la IA en el desarrollo cognitivo del razonamiento en el alumnado? ¿Qué pensáis sobre esto? Porque sí que es una cosa que se debate bastante, es una cuestión, un tema importante que está siempre debatiéndose, ¿no? Bueno, incluso para nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué nos espera si estamos continuamente usando la IA? Es decir, en nuestras capacidades cognitivas y de razonamiento. ¿Cómo lo veis vosotros? Ese, Es abrir un debate importante, ¿no? sí, esa es otra de las grandes preguntas, Antonio. Ujú. Si me permitís, ese riesgo existe, es real y se llama atrofia del pensamiento crítico, en el que ya antes de la IA íbamos en ese riesgo, ¿eh? O sea, que no es por solamente la aparición de la IA. Es verdad, un poco metiéndonos en la piel de los docentes, que cada vez es más difícil, lo tienen complicado. Es decir, se suman al escenario actores eh, o situaciones que dejan menos tiempo para este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ser constructivos. Según cómo incorporemos esta IA, realmente estamos permitiendo esa atrofia del pensamiento crítico. Si yo
pongo un trabajo de un viernes para un lunes como docente, un trabajo no supervisado, lo que estoy evaluando es la competencia de que dentro de nada, sino ya muchos alumnos, lo que estoy evaluando es la capacidad del alumno de utilizar la IA de una forma en que no se detecte plagio, ¿vale? Hablando un poco de aquella manera. ¿Qué usos de la IA permitirían un uso, digamos, que no atrofie el pensamiento cognitivo? Por ejemplo, cosas que ya se hacen en los centros, ¿no? Grupos de alumnos que cada uno, en un debate actual, defienda aquello en lo que no cree y tengan que buscar sí o sí argumentos de la otra parte, y para eso la IA puede estar, argumentos que yo lea, entienda, incorpore y siempre debata. Luego es bueno que en esta IA el final de la película sea una defensa, un contraste con los compañeros, una búsqueda de argumentos contra argumentos, en el que yo me puedo ayudar de la IA sin miedo, como decía el compañero, ¿no? Y los usuarios. Sin miedo, pero utilizarla para que lo entienda, lo incorpore y tenga un argumento más, pero siempre que acabe en una exposición, en una defensa, porque es un riesgo muy interesante que esto va a sonar un poco grandilocuente, pero si no sabemos utilizar la IA de forma apropiada, la atrofia del pensamiento crítico puede acabar hasta yo diría hasta con nuestra especie tal y como la conocemos. Y parece algo grandilocuente, pero no lo es. El pensamiento crítico es el último bastión que nos va a quedar quizás como humanos, y la IA precisa y paradójicamente nos debe de ayudar con el buen uso a fomentar ese pensamiento crítico. Cuanto más humano, más humana sea la enseñanza, mejor uso posterior podremos hacer de la IA. Vale, genial, Samuel. Y tú, Cristóbal, ¿qué dirías en cuanto a esto también? Yo estoy de acuerdo con Samuel en el que yo creo, lo resumiría en una cosa: si a la IA se le preguntan cosas tontas, responde cosas tontas. Quiero decir que el cambio, la transformación que va a ocurrir es que tenemos que comunicarnos con un ente, no con una persona, que al fin y al cabo es estadística, matemáticas, pero que de alguna manera tiene unas respuestas, vamos a llamarle, entre comillas, lógicas, racionales y humanizadas, que está dispuesto a responderme a aquello que le preguntamos. Entonces, creo que lo que ahora mismo se trata es de enseñarnos a poder comunicarnos con la IA de una forma coherente, de una forma eficaz y con un lenguaje apropiado, no por ser natural, ¿no? Sino porque creo que es importante, cuando tú tratas ahora mismo de hablar con un compañero de trabajo o con un alumno, ¿te evalúas tú o valoras tú tus propios procesos de comunicación y tus propios procesos cognitivos que estás utilizando? Quizás no lo hacemos y muchas veces lo que nos damos cuenta de que el alumno no nos ha entendido porque simplemente no nos hemos explicado. Que el alumno ha interpretado algo que nosotros no le hemos querido decir, quizás porque las palabras no eran las adecuadas o quizás porque no le hemos puesto en contexto. Pues eso es lo que está o lo que tenemos que empezar a aprender con la IA para que esa IA sea auténticamente la que nos pueda responder a lo que nosotros queramos. Y yo creo que en ese sentido tendremos que aprender a comunicarnos con la IA para sacar provecho de ella misma y no caer en esos errores de unas solicitudes, unos conocimientos que no están verdaderamente estudiados para fomentar el espíritu crítico, para enseñar a pensar e incluso para fomentar la creatividad, porque lo que nosotros le vamos a pedir a la IA es lo que la IA nos va a responder. Ahí no hay más. Entonces, si nosotros sabemos preguntar, tendremos buenas respuestas. Si nosotros sabemos cómo conseguir que un alumno implemente una metodología de trabajo, porque le hacemos la pregunta a la IA correcta, creamos un prompt adecuado, de alguna manera sabemos qué hilo tenemos que ir tocando, habremos conseguido el objetivo que teníamos. Porque eso, yo recuerdo nada más que tenemos que recordar que para copiar cosas ya estaba el Rincón del Vago hace unos años, ¿no? No creo que haga falta que nadie se lo diga. Que para poder leer 7 libros en un trimestre de lo que me habían pedido, el de lengua, el de sociales, el otro, yo cogía y resumía lo que ya me habían resumido a mí. Es decir, eso ya está en la impronta del ser humano y eso no lo vamos a evitar. Lo que podemos evitar es que la IA nos responda de la forma en que nosotros le vamos a poder preguntar.
Y yo creo que ahí es un gran trabajo que tenemos. Saber cómo conseguir preguntarle y comunicarnos con la IA para que enseñe a pensar, para que pueda permitir el pensamiento crítico y para que favorezca la creatividad en sus respuestas y nos lleve a iterar con ella fomentando eso. Hay experiencias muy bonitas que yo he visto. Hay un profesor que se llama Ramón Besonías, extremeños para más INRI, lo digo porque yo soy también extremeño, y que da filosofía en bachillerato, y él ha creado un asistente que se llama Sócrates. Ese asistente tiene implementado toda la filosofía de Sócrates y habla con ellos. Es decir, hace preguntas en la clase, que es un poco lo que decía Samuel, es decir, cuando tú estás preparando, planificando una clase, una secuencia de aprendizaje, no tienes por qué hacerlo todo con la IA. Se trata de hacer una implementación de una secuencia de aprendizaje en el que en un momento concreto, para conseguir un objetivo determinado o para aprender contenidos o para valorar, tú sí implementas en ese momento la inteligencia artificial, la que sea, y con eso consigues unos resultados concretos, pero no la usas sola, es que la utiliza dentro de esa secuencia de aprendizaje. Y lo que hace él es preparar programas de aprendizaje en el que en un momento determinado tienen que debatir con Sócrates. Cosas tan vulgares, vamos a llamarles, como si fumar es malo o bueno, porque te lo digan tus amigos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento solo, la IA adquiere un papel importante y les ayuda al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ya está planificado previamente por un profesor, por un tutor que sabe lo que hace, sabe en qué momento tiene que implementarla y para qué lo va a hacer. Y la verdad es que está contento con ello. Yo les he oído a los alumnos hablar con la IA y con él. Os recuerdo que, entre otras cosas que tiene la IA, es que hoy en día es omnimodal y podemos utilizarla incluso para hablar con ella en el móvil, e incluso podemos estar hablando con ella, hablando, no escribiendo, hablando. Y entonces la interacción es mucho más humana, si se puede llamar así. Es decir, los alumnos están hablándole al móvil, están hablándole a Sócrates en ese momento. Hay otras aplicaciones que han creado a un Einstein, han creado una Isabel la Católica, no sé, pues se pueden crear un montón de asistentes. Otra cosa es cómo se hace, porque eso hay que comercializarlo, llevar sus cosas, pero realmente ya se hace para que un alumno, por ejemplo, de primaria, pudiera hablar, estoy poniendo un ejemplo, con Blancanieves Ujú. para trabajar el tema emocional con los 7 enanitos y no pasaría absolutamente nada. Y eso se puede hacer perfectamente. Quiero decir que yo creo que va a depender más de que nosotros aprendamos a sacarle provecho a la IA en esa nueva forma de comunicarnos con ella, porque es un nuevo lenguaje. Creo que la clave va a estar ahí, en aprender el lenguaje. Ujú. Sí, sí, claro. Bueno, yo para terminar quería hablar un poco sobre el futuro, pero también quería saber un poco las posibilidades que tienen los niños con necesidades educativas especiales, que por fin con la inteligencia artificial van a poder dejar de mano un poco pues esas barreras que tienen de lectura, de escritura, algunas de planificación y de muchas otras tareas, y les va a permitir poder hacer esas preguntas de las que hablabais los dos, ¿no? Para desarrollar preguntas interesantes que van a permitir un avance a lo mejor en, bueno, o en su vida personal o profesional, o también en su vida científica, ¿no? Simplemente lo dejo ahí. Pensemos también en los grandes beneficios que van a tener estas personas que están siempre atrapadas en la mecánica de la lectura, de la escritura, del pequeño problema con razonamiento, del no llego, y ese le va a dar una libertad absoluta para poder desarrollar su capacidad, que las tienen, porque los conozco y las tienen. Lo peor es que tienen que estar siempre presas de esas dificultades que han tenido durante toda su vida académica, ¿no? Bueno, simplemente era ese retazo también un poco, pues acaso sirve. Eh, Vamos a ir ya porque nos queda muy poco tiempo, pero no me gustaría terminar esto sin este webinar sin hablar un poquito de ese futuro, cómo lo vemos. Es decir, hacemos una inspección ahí, a vernos un poco durante qué pasará dentro de 5 años, el 2030, 31, ¿cómo lo veis? En 5 años,
qué práctica educativa actual desaparecerá casi por completo y cuáles creéis que servirán o se implementarán o emergerán? Por ejemplo, venga, Mm, Cristóbal. Cristóbal. Sí, bueno, Ah, Cristóbal, no, no, es que de verdad se me vale, quedaría ahí como queráis, como queráis. lanzado de un Bueno, yo mensaje. brevemente, porque Ah, llegué a sí, poco sí. tiempo y estoy encantado de escucharos. Ahora ya muy brevemente, Eh, sí que ya, tenemos que terminar. Sí, claro, ya a día de hoy hay prácticas que no se sostienen demasiado para evaluar competencias, ¿no? Pero bueno, en un futuro cada vez es más difícil de pronosticar y ya en gran parte lo ha adelantado estupendamente Cristóbal. Los tres pilares sobre los que se debe basar la educación es en el pensamiento crítico, en el proceso, en la creatividad, en hallar soluciones nuevas y en la ética, ¿vale? ¿Y cuál es la ventaja fundamental que nos va a brindar la IA, que ya nos brinda? Pues lo tenéis en pantalla. Mirad, recientemente he podido, bueno, escribir un par de artículos, ¿vale? El primero es cómo puede ayudar la IA generativa a los docentes en España en primaria, o digo España, como no sé que nos viene desde el otro lado del charco, como quien dice, es extrapolable a otros sistemas educativos. En primaria y secundaria, ¿qué porcentaje de tiempo y en qué actuaciones puede ayudar la IA generativa a un docente para un ahorro de tiempo? Este, digamos, es el artículo primero, ahora lo podemos poner en el chat, ¿vale? En este caso, en la docencia, aunque hay diferencias en primaria y secundaria, ronda el 30% de ahorro de tiempo que podría ir a dar ese feedback que siempre queremos los docentes, me incluyo, al alumno según sus necesidades, ¿no? Como decías antes. Y también en la administración, en la inspección educativa, hay otro artículo también reciente que estipula y focaliza aquellas actuaciones en las especialmente e intrínsecamente humanas para mediar, para prevenir, para priorizar, para ver más allá con ese uso de Big Data, con ese uso predictivo y ayudar a los centros en ver más allá de quizá de lo evidente, ¿no? Y que con la ayuda de yo lo llamo la inspección aumentada, ¿no? Para que con ayuda de la IA podemos llegar a un mejor servicio a los centros y también conlleva un ahorro de tiempo de un 30-35%. Los tenemos ahí. En definitiva, pues un mayor ahorro de tiempo para focalizar en el valor añadido humano, tanto docente como de la administración, que todos somos administración, y focalizar en la educación, el pensamiento crítico, creatividad y ética, en mi humilde juicio. muy bien, gracias, Samuel. Cristóbal, Bueno, ¿qué yo el futuro creo de la que IA? no estamos ahora mismo en un momento demasiado bueno por las razones que todos conocemos de saber hasta a dónde podemos llegar, ¿no? Pero yo diría más de una prospección en sentido positivo, porque lo otro siempre es posible, ¿no? Siempre va a haber resistencia, siempre va a haber algún obstáculo, siempre va a haber que volver a aprender algo que no hemos hecho correctamente y volver a empezar. Pero en sentido positivo creo que lo que podemos estar a 5 años es en una, no sé si ya, en una transformación de los modos y maneras de enseñar y educar, porque la propia implementación no viene solo por nosotros. Es decir, estamos rodeados de implementación de la IA social, las familias, la administración, las organizaciones, todo está implementándose con la IA. Nos va a tocar simplemente trabajar con ella. Por lo tanto, eso está. Lo que sí es el debate interno y lo que creo que sí es importante a 5 años en ese sentido, de cara a la posibilidad de que eso se convierta en algo positivo, es que se implemente formación adecuada para implementar la IA. Creo que eso va a ser crucial. Si es algo que pudiera decir, creo que sería muy importante la labor de formación que hay que tener ante este nuevo reto que supone para cualquier persona que esté en el ámbito educativo, porque para transformar hay que saber hacerlo. Y no se puede estar dando golpes de palos de ciego, sobre todo en esto, porque el impacto cognitivo es muy importante. El impacto social también lo es, y el impacto incluso económico. Es decir, que estamos hablando de algo que va a poder transformar. Entonces yo a esa perspectiva le añadiría la necesidad urgente de que para que esos cambios tengan un sentido claro y positivo, haya una auténtica labor de formación. Eso es muy importante. Y sobre todo quería decir con respecto a los orientadores, porque al fin y al cabo esa es la labor que yo he tenido durante más de 30 años. Creo que para nosotros es también urgente esa formación y es urgente también esa necesidad
de afrontar el reto de implementar la IA en nuestro trabajo. Creo que es importante, porque nosotros también formamos parte del sistema educativo, porque nosotros también incidimos en ese sistema y también tenemos que aportar algo a ese sistema. Quizás ahora no sabemos si los recursos van a mejorar, pero lo que sí va a mejorar es las posibilidades de aumentar la eficacia y el tiempo. Y en eso sí que lo necesitamos. Entonces, por tanto, yo veo que si los orientadores concretamente no abordamos la IA con formación y con la adecuada implementación, podemos llegar en estos 5 años a la obsolescencia, os lo digo en serio. Porque creo que, por ejemplo, cuando tú hablabas, Juan Antonio, de qué podemos hacer, qué podrá pasar con las necesidades de apoyo educativo, pues imagínate lo que puede hacer la inteligencia artificial en ese ámbito. Poder personalizar la enseñanza para un alumno que tiene discapacidad cognitiva y que está al lado de un alumno con superdotación gracias a una herramienta de inteligencia artificial, imagínate lo que supone y la descarga que puede suponer para un profesor que simplemente está valorando, controlando o coordinándose con el orientador para llevar a cabo ese plan personalizado a buen término, ¿no? Y con lo que tenemos ahora mismo, 30 alumnos, 25 alumnos, 5 alumnos de compensatoria, 2 de necesidades educativas especiales, uno de capacidad, otro de TDAH, 3 de dislexia. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso cuando nosotros tenemos que hacer informes y le tenemos que dar orientaciones? Pues eso se puede transformar gracias a la IA, pero si no nos implicamos en ella, va a ser difícil. Así que yo prefiero pensar en positivo y creer que dentro de esos años, con una buena implementación de formación y voluntad, podremos haber hecho una transformación positiva de la enseñanza. Muy bien, muchas gracias a los dos. Me gustaría concluir un poco con una conclusión, eh, bueno, pues como un pequeño resumen. Por ejemplo, lo que hemos visto hoy es que, y hemos escuchado de que la IA no sustituye a la educación, sino que la redefine ampliamente, ¿no? Como apuntaba Cristóbal, el docente ya no es mero transmisor, sino guía, y la orientación debe liderar una integración ética que garantice la inclusión y la equidad. Como también ha defendido Samuel, la evaluación del producto queda atrás, ahora importa el proceso, el pensamiento crítico y el uso responsable de la herramienta. Yo creo que ambos habéis incidido bastante. Si las respuestas son instantáneas y gratuitas ahora con la IA, que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el verdadero valor humano está en el juicio para formular las preguntas que merecen ser hechas. La curiosidad deja de ser un rasgo deseable para convertirse en competencia estratégica. La escuela no debe entrenar para memorizar respuestas, sino para discernir problemas relevantes, porque en la era de la IA lo que nos diferenciará no será lo que sabemos, sino la calidad de lo que decidimos preguntar para diseñar nuevas metas y rumbos de la ciencia. Bueno, Buen simplemente era resumen, un Antonio. colofón de lo que habéis hablado, sobre todo habéis incidido mucho en las preguntas, y es verdad, las preguntas son las que nos van a dar ese efecto de futuro, ¿no? De la capacidad de investigar, de saber, de siempre estar un poco apuntando hacia cosas nuevas y novedosas y sobre todo creativas. Sin más, quiero agradecer a todos los participantes, a todos los que nos habéis escuchado de este webinar, que habéis estado ahí, que espero que haya sido de utilidad, por lo menos haya apuntado un poco hacia aspectos en los que os interese la inteligencia artificial y sobre todo a la participación de Cristóbal y Samuel, que han sido verdaderos artistas de estar aquí en este webinar explicándonos muchos aspectos de la inteligencia artificial, evidentemente sin poder abordarlos todos. Muchas gracias a todos y espero que nos podamos unir en nuevos webinar que también Copoe siempre tiene diseñados a través de su página web, ¿vale? Pues nada, nos despedimos y un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer, Antonio, Cristóbal. Igualmente, Samuel, Antonio, y a todos y a todas. Gracias.